El submundo criminal es una vasta red interconectada de bandas, mafias y forajidos movidos por la sed de violencia. Desde los Zetas hasta la MS-13. He aquí 15 bandas más peligrosas del mundo, empezando por las tierras baldías de México. Número 15. Los Zetas. Conozca a uno de los cárteles mexicanos más temidos, los Zetas. La génesis de esta banda despiadada se remonta al año 1997, cuando 31 miembros de un grupo de élite de las Fuerzas Especiales Aerotransportadas del Ejército Mexicano desertaron y se pasaron al camino de la delincuencia. Utilizando las habilidades especiales que habían adquirido en el ejército, el equipo empezó a trabajar como asesinos a sueldo, guardaespaldas y narcotraficantes para el Cártel del Golfo, dirigido por O.C.L. Cárdenas Guilín. Entre 1997 y 2002, la banda estuvo dirigida por su líder original, Arturo Guzmán de Sanis, también conocido como Z1. Pero el 22 de noviembre de 2002, Decinas fue eliminado por el ejército tras ser visto en un restaurante de Matamoros, Tamaulipas. El grupo recibió su nombre y su legado sigue entrelazado con la historia de los Hadas. Tras la muerte de Decenas, el liderazgo pasó a manos de Heriberto Lascano, también conocido como Alaska o Z3. Fue el Lasca quien sacó a los Zetas del dominio del Cártel del Golfo tras la detención y extradición de Cárdenas, el líder del cártel. Desde entonces, la banda se ha consolidado como una organización despiadada implicada en diversas actividades delictivas, como el narcotráfico, el tráfico de armas e incluso la trata de seres humanos. Su red se extiende desde Centroamérica hasta Colombia, e incluso se sabe que tienen vínculos en Venezuela, Europa, Estados Unidos y algunos países de África Occidental. Sin embargo, a diferencia de otras bandas mexicanas, los Zetas poseen una sofisticación y una capacidad táctica que podrían remontarse a sus raíces militares. Sus métodos también son bastante brutales y se sabe que recurren a actos descarados de violencia e intimidación para imponer su voluntad. Como en agosto de 2010, cuando miembros de los Zetas asesinaron brutalmente a 72 inmigrantes y arrojaron sus restos a un agujero en Tamaulipas. Mantienen un control de estilo militar sobre los territorios y se han establecido como una fuerza a tener en cuenta en el AMPA mexicano. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 14. La Hermandad Aria. Antes de la década de 1960, la mayoría de las prisiones de Estados Unidos estaban segregadas por razas. Pero a medida que América avanzaba hacia la desegregación, muchos reclusos empezaron a organizarse en bandas. Así nació la Hermandad Aria. Muchos creen que esta banda se originó en la prisión estatal de San Quintín y desde allí su alcance se extendió por todo el sistema penitenciario de California. En 1975, la Hermandad Aria se había convertido en una organización criminal en toda regla y participaron en varias guerras raciales con otras bandas de presos, como la Nuestra Familiar y la Familia Guerrillera Negra. Como resultado de esta guerra, las autoridades penitenciarias californianas recurrieron a segregar a cada banda en una prisión separada. Y así la Hermandad Aria se encontró confinada en la prisión de Chino. Fue aquí donde su banda comenzó a crecer y desarrolló un sistema organizado de liderazgo. Pero a medida que la banda crecía en número e influencia, también lo hacía su ambición. En la década de 1990, pasaron de las endebles guerras raciales a los delitos organizados, como el tráfico de drogas, la prostitución y los asesinatos selectivos. La banda se hizo tan poderosa que se llegó a decir que tenía más influencia que la mafia estadounidense. Tras hacerse con el control del sistema penitenciario, la Hermandad Aria amplió su alcance, acumulando aún más adeptos en el exterior. En la actualidad, la Hermandad Aria cuenta con entre 15.000 y 20.000 miembros, tanto dentro como fuera de prisión, lo que la convierte en uno de los grupos de delincuencia organizada más grandes y peligrosos de Estados Unidos. Número 13. Cártel Jalisco Nueva Generación. El Cártel Jalisco Nueva Generación, también conocido como el CJVNG o los Matazetas, es un sindicato del crimen organizado con sede en Jalisco, México.
El grupo es conocido por su brutalidad, violencia y una historia que se remonta a agosto de 2009. Fundado por Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho y uno de los capos de la droga más buscados del mundo, el CJNG ha llevado la criminalidad a un nivel completamente nuevo. Incluso el gobierno mexicano los ha catalogado como la organización criminal más peligrosa de México y el segundo cártel de la droga más poderoso del país, después del cártel de Sinaloa. La banda está fuertemente militarizada y ha registrado más violencia que cualquier otra organización criminal en todo México. Al igual que los Zetas, CJNG también opera bajo un sistema de tipo militar. Hay incluso un grupo de operaciones especiales, así como otras secciones dedicadas a tipos especiales de guerra. Según las fuentes, la banda también ofrece un programa de entrenamiento de sicarios donde forman a sus futuros asesinos y asesinos a sueldo. El CJNG también está muy implicado en el tráfico ilícito de drogas y se ha apoderado de un gran porcentaje de la economía del AMPA mexicano. Pero a medida que nos adentramos en las oscuras sombras de esta organización criminal, descubrimos otra práctica espeluznante. Según algunos informes, el cártel practica el canibalismo, se da un festín con la carne de sus víctimas e incluso alimenta a los nuevos miembros del cártel durante el proceso de iniciación. A medida que el CJNG sigue arraigando en México, la banda se hace cada vez más poderosa y se dice que operan con drones durante sus ataques y operaciones. Su alcance también se ha extendido más allá de México, llegando a países centroamericanos como Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá. También operan en varios estados de Estados Unidos, así como en Australia, Sudamérica y Europa. Número 12. MS-13. En el oscuro submundo del mundo criminal, una banda destaca tanto por su violencia desenfrenada como por su sangriento historial. Se trata de la MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha, una banda criminal internacional que se originó en Los Ángeles allá por la década de 1980. Con el paso de los años, se han convertido en una de las bandas callejeras más conocidas del hemisferio occidental, con redes que se extienden más allá de las costas de Estados Unidos. Su impacto más notable se deja sentir en el Triángulo Norte, que incluye Guatemala, El Salvador y Honduras. Gracias a las actividades de la MS-13 y otras bandas criminales, el Triángulo Norte se considera actualmente el lugar más violento del mundo que no está en guerra. Aunque empezó como una simple banda callejera, la MS-13 se ha convertido en una organización criminal transaccional con profundas raíces en el comercio ilegal de droga, el tráfico de armas, la trata de seres humanos, la extorsión y otras actividades empresariales ilícitas. Pero no fue así al principio. En la década de 1980, cuando se fundó la MS-13, el grupo se inició con el objetivo de proteger a los refugiados de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, que habían huido a Estados Unidos como consecuencia de las guerras civiles. Pero pronto se aventuraron en diversas actividades delictivas, transformándose en los mismos demonios que debían combatir. La MS-13 también ha echado raíces en prisiones de Estados Unidos y Centroamérica, creando una red aún más profunda para sus actividades. La MS-13 también se ha visto envuelta en una violenta guerra de bandas contra su principal rival, la banda callejera 18ª. Esta larga rivalidad ha provocado la muerte de innumerables miembros de la banda e incluso de algunos civiles atrapados en el fuego cruzado. Número 11. Yakuza. En lo más profundo del corazón de Japón, una banda criminal mafiosa gobierna el país con puño de hierro. Se les conoce como los yakuzas y con los años su alcance se ha extendido incluso a naciones occidentales como Estados Unidos. Los yakuzas se caracterizan por sus elaborados tatuajes corporales y rituales de tipo samurái y controlan el mayor porcentaje de las actividades ilegales que se desarrollan en Japón. Se dedican al chantaje, el contrabando, la prostitución, el tráfico de drogas, el juego, la usura y otras formas de chantaje. Los yakuzas también controlan muchos negocios legales en Japón, como restaurantes, bares, empresas de transporte, agencias de talentos e incluso grandes fábricas. El origen de la yakuza puede ser bastante difícil de determinar, pero según los historiadores, la génesis de la banda puede remontarse a las bandas de samuráis sin señorío conocidas como ronin, que se convirtieron en bandidos,
o a los nobles guerreros que defendieron al pueblo de los Ronin a principios del siglo XVII. En la década de 1960, los yakuzas se habían convertido en una fuerza formidable con más de 180.000 miembros. Sin embargo, a principios del siglo XXI, su número había disminuido enormemente, a solo 80.000 miembros, que se dividen entre miembros y asociados. Pero a pesar de sus actividades delictivas, los yakuzas también han sido conocidos por realizar actos caritativos, como en 1995, cuando donaron suministros a las víctimas del terremoto de Kobe, y en 2011, cuando las víctimas del terremoto y el tsunami de Japón recibieron ayuda de la banda. Con el tiempo, los yakuzas han preferido los delitos corporativos a los actos de violencia descarada, lo que les ha granjeado la reputación de ser uno de los grupos criminales menos asesinos del mundo. Pero no se deje engañar por esta fachada. Esta gente es letal. Se han convertido en un mal necesario, un virus que sigue creciendo con la sociedad. Y aunque el gobierno japonés sigue tomando medidas enérgicas contra sus actividades, las raíces han calado hondo y desarraigarlos parece una tarea imposible. Número 10. Los Crips. Allá por la década de 1950, el centro-sur de Los Ángeles se vio afectado por un grave problema cuando varias bandas empezaron a surgir de las calles. Eran solo unos pocos años después de la Segunda Guerra Mundial y la economía americana estaba en serio declive. El desempleo iba en aumento y, unido a la segregación racial de los hombres afroamericanos, creó la oportunidad perfecta para el nacimiento de bandas armadas. Con el paso de los años, el centro de Los Ángeles se saturó de actividades de bandas, transformándose en una guarida de forajidos y gánsteres. En 1969, Stanley Tookie Williams conoció a Raymond Lee Washington, y este le transmitió su visión de unir a todos los miembros de las bandas locales, desde el lado este hasta el oeste, bajo un mando central. Washington, que asistió a Fremont High School, tomó el control de los Crips del lado este, y Williams, que asistió a Washington High School, estuvo a cargo de los Crips. En el lado oeste, los Crips también se reconocen por su característico pañuelo azul y otros detalles azules en su ropa. También están muy implicados en la producción y distribución de drogas ilícitas, y su historial de violencia es muy profundo. Los Crips se dividen en grupos, muchos de los cuales están envueltos en luchas internas. Dentro del grupo, los tiroteos mortales, los drive-bys y los ataques coordinados han sido una característica importante de esta banda, lo que ha provocado la muerte de innumerables miembros, la mayoría de ellos adolescentes. Los Crips también están enfrentados desde hace tiempo a otra banda, los Bloods. La historia de estas dos bandas está tan interconectada que es difícil hablar de una sin mencionar a la otra. Número 9. Los Bloods. La génesis de los Bloods se remonta a finales de los 60, cuando surgió una amarga rivalidad entre los Crips y un grupo de estudiantes de instituto. Según la historia de las bandas, Raymond Washington, el cofundador de los Crips y líder del lado oeste, lanzó un ataque coordinado contra Sylvester Scott y Benson Owens, dos estudiantes del Instituto Centennial de Compton, California. Fue un ataque brutal, y en respuesta, Scott decidió crear su propia banda. La llamó los Peru Street Boys. Por su parte, Owens también creó la banda West Peru, una banda rival formada para aplastar la pesada mano de los Crips. Esta fue la primera pandilla Bloods de la historia. La idea de Scott y Owens era crear una banda que protegiera a los miembros no Crips de la influencia de la banda y del acoso que se había colado sutilmente en el sistema de la banda. Antes de la creación, muchos miembros no Crip ya se referían a sí mismos como Blood, por lo que el nombre era una obviedad. El 21 de marzo de 1972, poco después de un gran concierto, 20 miembros de Crip atacaron y robaron a un joven llamado Robert Ballou Jr. a las puertas del Hollywood Palladium. Mientras luchaba por quedarse con su chaqueta de cuero, los gánsteres golpearon a Ballou hasta matarlo, provocando un gran revuelo en las calles. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y los Crips ganaron aún más popularidad que antes. Tras muchos otros ataques dirigidos contra personas que no eran miembros de los Crips, varias bandas que habían sido repetidamente víctimas de los Crips se unieron para formar una alianza encabezada por los Pyrus.
Su misión era crear una fuerza que repeliera el acoso de los Crips y se erigiera en una figura competidora de la banda. Este fue el nacimiento de los Bloods. En la década de 1980, los Bloods también se habían transformado en una organización narcotraficante que obtenía millones y miles de millones cada año del tráfico ilícito de drogas. Al igual que los Crips, los Bloods también se dividen en dos: los Bloods de la costa oeste y los United Bloods Nation, o los Bloods de la costa este. A lo largo de los años, los Bloods han crecido en número, riqueza e influencia. Son fácilmente distinguibles de las criptas por su característico pañuelo rojo y siguen llevando el rojo como color distintivo hasta el día de hoy. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 8. La mafia rusa. A diferencia de los Bloods y los Crips, la mafia rusa no es una banda callejera, sino un sindicato criminal bien organizado con profundas raíces en todas las actividades ilegales. Imaginablemente, la época posterior a la Segunda Guerra Mundial en Rusia constituyó el telón de fondo perfecto para la evolución de esta organización criminal. Con la disolución de la Unión Soviética, el gobierno de Rusia se volvió inestable e incapaz de controlar los asuntos de la nación. Así que empezaron a surgir bandas armadas que explotaban el floreciente mercado negro y creaban riqueza e influencia mediante la violencia, los acuerdos clandestinos e incluso los delitos internacionales. En la década de 1990, la mafia rusa se había disparado hasta encabezar la lista del FBI. Y según Louis Freeh, que dirigió la oficina entre 1993 y 2001, la mafia era la mayor amenaza para Estados Unidos a mediados de los 90. A partir de 2022, se les sigue considerando como las organizaciones criminales más grandes, poderosas, peligrosas y temidas del mundo. Formada por unos 6.000 grupos, sus actividades incluyen la trata de seres humanos, el chantaje, el tráfico de drogas, la extorsión, los robos, el tráfico de armas, los asesinatos de alto perfil, los delitos financieros e incluso el terrorismo. También se sabe que la mafia rusa manipula gobiernos, ejerce su voluntad por la fuerza y se ha visto implicada en varios casos de blanqueo de dinero. Con más de 500.000 miembros repartidos por más de 50 países, la mafia rusa se erige como un pulgar dolorido, y todos los esfuerzos por desarraigar a la banda han resultado infructuosos. Número 7. La banda callejera 18. También conocida como Calé 18, Barrio 18 o simplemente 18, la Banda de la Calle 18 es una organización criminal multiétnica y transnacional que empezó como banda callejera en Los Ángeles. Actualmente es una de las mayores bandas delictivas de Estados Unidos, con entre 30.000 y 50.000 miembros. Extendida por Estados Unidos, México y Centroamérica, el grupo también mantiene una estrecha relación con la mafia mexicana y se le atribuye el mérito de haber convertido el Triángulo Norte Centroamericano en la zona con mayor índice de homicidios del mundo. La necesidad de una nueva banda en Los Ángeles surgió en la década de 1960, tras el rechazo de los mexicano-americanos y otros inmigrantes a unirse a las bandas hispanas existentes. Tras enfrentarse al rechazo constante de bandas como la Clanton 14, muchos inmigrantes y mexicano-americanos decidieron unirse y crear sus propias bandas. A medida que crecían, la Banda de la Calle 18 se vio envuelta en más guerras de bandas con otras bandas hispanas ya establecidas. Estas batallas eran mortales y la 18 perdía hombres de vez en cuando. Así que decidieron ampliar su número de miembros a otras nacionalidades y razas. Esto convirtió a la 18 en la primera banda multirracial y multiétnica de Los Ángeles. Hoy hay unas 200 bandas autónomas unificadas bajo la bandera de la 18. Su red es profunda y han estado implicadas en todas las actividades ilegales que se puedan imaginar. Su influencia se extiende incluso a las prisiones, donde continúan su historia de opresión, intimidación y violencia desenfrenada. Con el paso de los años, su influencia se ha extendido más allá de las costas de Estados Unidos y actualmente existen bandas de Latin en lugares como Australia, Canadá, Inglaterra, Alemania, El Salvador, Ecuador y Guatemala, por mencionar algunos. Número 6. Camorra. La ciudad de Nápoles se convirtió en el hogar de esta mortífera banda durante el siglo XIX.
Poco se sabe del origen de los Camorra, pero según la historia de las bandas, el movimiento pudo originarse en España ya en el siglo XV, antes de ser transportado desde allí a Italia. Con el paso de los años, la brutalidad y la influencia de los Camorra crecieron y sus operaciones incluyen numerosas actividades delictivas como el contrabando, el chantaje, la extorsión, los robos a mano armada, los secuestros y el tráfico de drogas. Tras la unificación de Italia en 1861, las autoridades lanzaron una ofensiva masiva contra la banda, que comenzó con una intensa serie de persecuciones en 1882. Como resultado de estas medidas, los Camorra empezaron a perder poder e influencia, así que decidieron poner a sus propios hombres en el gobierno. Pero en las elecciones napolitanas de 1901, todos los candidatos de la Camorra fueron derrotados, lo que redujo aún más la influencia de las bandas. Pero aunque estaban muy debilitados, el grupo consiguió mantenerse vivo. Al llegar la década de 1980, la Camorra había metido la mano en el lucrativo comercio de drogas ilícitas, extendiendo su influencia más allá de las costas de Italia. Su sistema de operaciones es similar al de la mafia italiana, y con más de 10.000 miembros en todo el mundo, su impacto sigue haciéndose sentir en toda Italia y más allá. Número 5. Los Latin Kings. Se formaron en Chicago en la década de 1960 y son una banda callejera compuesta principalmente por hombres mexicanos y puertorriqueños. La ideología original tras la creación del grupo era combatir los prejuicios raciales a los que se enfrentaban muchos jóvenes inmigrantes. Pero en poco tiempo, los Latin Kings pronto evolucionaron hasta convertirse en una organización criminal. El grupo se divide en Motherland, también conocida como King Motherland, Chicago o KMC, y Bloodline, con sede en Nueva York. La facción Motherland está formada por más de 160 capítulos estructurados que operan en 150 ciudades de 31 estados de Estados Unidos. Según las estadísticas, la banda cuenta con entre 20.000 y 35 miembros, lo que la convierte en una de las mayores bandas criminales de Chicago. En cuanto a la facción Bloodline, actualmente está formada por entre 2.200 y 7.500 miembros, fuertemente armados y motivados para propagar la violencia. Sin embargo, las dos facciones operan de forma independiente, y la Bloodline de Nueva York no depende directamente de Chicago. A lo largo de los años, las actividades de este grupo se han financiado con la distribución callejera de drogas, así como con cadenas de robos, planes de blanqueo de dinero y fraudes financieros. Los Latin Kings también han formado alianzas con otras bandas como los Bloods, el Cártel de Sinaloa y los Señores del Vicio. Sin embargo, en el amplio tapiz del sistema delictivo, sus caminos también se han cruzado con otras bandas como los Crips, los Discípulos de los Gangsters, United Blood Nation, los Sólidos y la Raza Nation, por mencionar algunas. Estos violentos enfrentamientos suelen desembocar en derramamientos de sangre, ya que cada grupo intenta imponer su dominio en las calles. Con armas más que suficientes circulando por las calles de Chicago, el derramamiento de sangre continúa mientras los Latin Kings siguen propagando su mensaje utilizando la violencia, la dominación y la intimidación. Hoy son reconocidos como la banda callejera más violenta de Estados Unidos, con innumerables asesinatos y tiroteos atribuidos a sus actividades cada año. Número 4. Vice Lord Nation. En el oscuro y tenebroso mundo del underground de Chicago, otra banda conocida por su historial de brutalidad y violencia. Los orígenes de esta banda se remontan al año 1957, cuando varios jóvenes afroamericanos, originarios del barrio de North Lawndale de Chicago, se unieron mientras estaban encarcelados en el correccional de menores de St. Charles. Encabezada por el miembro fundador Edwin Pepolo Perry, la banda ascendió rápidamente de rango. Tan pronto como los miembros fundadores salieron de prisión, empezaron a difundir el mensaje, reclutando a chicos jóvenes como ellos para el estilo de vida pandillero, al tiempo que se enzarzaban en conflictos con otras bandas y grupos delictivos ya establecidos. En 1964, menos de 10 años después de su creación, los Señores del Vicio se habían convertido en una preocupación importante para las fuerzas del orden. Sus miembros eran muy violentos y se dedicaban a diversas actividades ilegales, como atracos a mano armada, robos de coches, agresiones,
asesinatos, tiroteos entre bandas y extorsiones. Pero pronto decidieron limpiar su imagen, rebautizándose como los señores conservadores del vicio. Sin embargo, la violencia nunca estuvo lejos de ellos, y aunque el grupo recibió una atención positiva al principio, pronto se descontroló. Incluso les fue tan bien que consiguieron una subvención de $275.000 de la Fundación Rockefeller en 1970. Pero el dinero acabó utilizándose para sus actividades ilegales. Hoy en día, los capos del vicio se han vuelto aún más sofisticados, incursionando en delitos no violentos como el fraude hipotecario, el fraude con tarjetas de crédito y el blanqueo de dinero. Según el Departamento de Justicia, la banda opera actualmente en 74 ciudades de 28 estados y cuenta con entre 30.000 y 35.000 miembros en todo el país. Número 3. Mafia 'Ndrangheta. Los 'Ndrangheta son una de las bandas más antiguas de Italia, con una historia que se remonta al siglo XVIII. Muchos creen que la organización criminal nació de la intensa persecución de la mafia siciliana, también conocida como Cosa Nostra. Con el paso de los años, la 'Ndrangheta ha ampliado sus actividades a otras empresas como el blanqueo de dinero, la extorsión, la trata de seres humanos e incluso el amaño de contratos públicos. Su influencia es profunda y, sorprendentemente, algunas personalidades han sido implicadas como miembros de la banda, como el ex legislador italiano Giancarlo Patelli, condenado a 11 años de prisión en 2023 por trabajar como intermediario para la organización criminal. Según el secretario general de Interpol, Jürgen Rock, la mafia 'Ndrangheta es una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, y en 2021 Interpol tuvo incluso que crear un grupo especial para combatir sus actividades. Con profundas raíces en el comercio ilegal de armas y en todo tipo de actividades delictivas, la banda sigue recaudando miles de millones de dólares cada año. En 2008, el Instituto de Investigación italiano Eurispes calculó que la 'Ndrangheta facturó 44.000 millones, lo que equivale aproximadamente al 3% del Producto Interior Bruto italiano, según Europol. El grupo también retribuye a la sociedad, invirtiendo sus beneficios ilícitos en empresas locales en dificultades, aunque con malas intenciones. Con los años, las raíces de la banda se han extendido más allá de Italia, llegando a países como Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Australia. Con unos 10.000 miembros y más de 60.000 afiliados en todo el mundo, la 'Ndrangheta mantiene su presencia como la organización criminal más mortífera de toda Italia. Número 2. Hells Angels. En 1948, un grupo de motoristas de California se unieron para formar una banda de motoristas fuera de la ley a la que llamaron los Hells Angels. Desde entonces, la banda ha crecido hasta convertirse en la banda de moteros más famosa de Estados Unidos. En su mayoría son hombres caucásicos que conducen motocicletas Harley Davidson, y aunque la organización ha conseguido limpiar su imagen corporativa, la cultura de la violencia se ha convertido en algo inseparable de su identidad. El club abrió nuevas sedes en San Francisco en 1954 y en Oakland en 1957, extendiendo sus alas por todo Estados Unidos, estado por estado. Las películas de moteros de bajo presupuesto de los años 60 y 70 también ayudaron a propagar el mensaje de los ángeles del infierno, extendiendo su influencia de violencia por todas partes, desde apuñalamientos a tiroteos e incluso crímenes organizados. Los Hells Angels han escrito su legado con sangre. Pero sus actividades no acaban ahí. También se ha descubierto que están muy implicados en el tráfico ilegal de drogas. Aunque todos los esfuerzos por procesar a los miembros del club por crimen organizado han resultado infructuosos, el FBI sigue calificando a la organización de banda de moteros fuera de la ley. Número 1. Black Disciples. En lo más profundo de los oscuros rincones de Chicago, donde los delincuentes campan a sus anchas, los discípulos negros se erigen como una de las mayores bandas criminales de la ciudad. Formada en 1966 por un hombre llamado David Barksdale, el grupo ha crecido exponencialmente, reclutando a jóvenes afroamericanos para que sigan una vida de delincuencia desde su más temprana edad. Su serie de actividades ilegales incluye tráfico y venta de armas,
robos, secuestros, blanqueo de dinero, apuestas ilegales y todo tipo de chantajes. La banda también tiene profundas raíces en la cultura hip hop de Chicago, con miembros como Chief Keef, el difunto King Von y Lil Durk portando continuamente la antorcha. Lo que empezó con un grupo de adolescentes en 1958 se ha convertido en todo un sindicato criminal. Al principio, los discípulos negros se unieron para combatir a los matones y agresores de otras bandas, pero desde entonces se han transformado en los mismos demonios que nacieron para matar. En la actualidad, los discípulos negros están divididos en más de 300 grupos, cada uno de ellos formado por entre 30 y 40 miembros. A medida que las autoridades siguen tomando medidas enérgicas contra estos gánsteres, su alcance también se hace cada vez más difícil de reducir. La historia de la banda ha estado marcada por el derramamiento de sangre, la violencia y un indomable apetito por el caos. Hoy en día, se les reconoce como una de las bandas más mortíferas de Chicago, con un recuento de cadáveres que se eleva a las nubes. Nos vemos en el próximo video.